Hola, ¿qué tal a todos ustedes? Soy Roberto Araujo, quien pregona la crónica de Chiapas este 14 de septiembre, día de la anexión o federación de Chiapas a México. Me acompañan dos destacados y connotados cronistas, Marco Antonio Orozco Suart y Amado Blanco Pedrero, para discutir, ampliar, enriquecer este hermoso tema. Marco, por favor, adelante. Bueno, efectivamente, tú diste en el clavo si es federación o anexión. Mira, durante muchos años se estuvo manejando el término anexión equivocadamente. El último evidencia que he encontrado son las famosas reuniones que hacían los chiapanecos radicados en el Distrito Federal a principios de siglo, y por ahí hay una invitación en donde sacaron que era anexión. Convocaban una tertulia, ¿no? Que era anexión. Y probablemente de ahí se quedó. Algunos escritores lo retomaron. Seguramente esto porque así se venía manejando lo de Texas, ¿no? Se manejó como anexión Texas a los Estados Unidos. Pero en realidad es un proceso que fue una federación. ¿Por qué? Mira, en primer término, nos integramos a un sistema federal, ¿sí? Primeramente, nos integramos a un imperio, el Imperio Mexicano de Iturbide. Eso fue la primera proclama, fue el 28 de agosto de 1821 en Comitán. Después se hizo Ciudad Real, Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla, no era de Gutiérrez todavía, y otras provincias, ¿no? Pero nos incorporamos a un imperio, que era el Imperio Mexicano de Agustín de Iturbide. Durante un tiempo fuimos parte de ese imperio y en 1823 se disuelve el imperio, se va a Agustín de Iturbide, entonces quedamos indefinidos. Se crea una junta suprema gubernativa provisional que convoca a un plebiscito. Y entonces ahí ya México ya tenía adoptado el sistema federal. Entonces nos integramos como un estado libre y soberano como cualquier otro. Entonces se trata de un proceso de incorporación a un sistema federal, ¿sí? Hay sistemas centralistas como son la mayoría de los países de Centroamérica, en donde no tienen estados libres soberanos, son departamentos, que son los jefes de los de gobierno de los departamentos, los elige directamente el presidente de la República, ¿no? Y aquí no, pues aquí tenemos una constitución, 3 poderes, en fin. Entonces, eso es muy importante. Todos los documentos, todas las actas, yo incluso publiqué un libro, porque después de muchos años estar insistiendo, todos los años, en los periódicos, pues ya. ¿Cómo se llama? Se llama Federación o Anexión de Chiapas a México. Correcto. Entonces aquí hago un análisis en 3 vertientes. La vertiente histórica, que nos vamos a revisar todos los documentos, aquí vienen todos los documentos, donde dice que nos vamos a incorporar a federar, ¿sí? A una federación, ¿sí? Hasta el acta del Congreso Mexicano, que nos acepta como un estado más, el estado de las Chiapas, decían. Entonces, es un proceso de federación. Segundo, en términos históricos están las actas, no hay duda, ¿sí? En términos políticos administrativos y jurídicos, nos integramos a un sistema federal. En términos lingüísticos, también la palabra federación, federato, es integrarse a una federación. La palabra anexión es juntarse, pegarse, ¿no? Luego dicen también mexicanización, ¿no? No se puede mexicanizar lo que no es mexicano. Luego también le llaman federalización, que es una palabra que en realidad no existe. Lo buscas en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y no existe.
se empezó a utilizar en los 70 con la reforma administrativa, cuando se empezaron a descentralizar funciones de nivel federal, el estatal y el municipal, ¿no? Entonces, eso es. Y luego, la connotación política, que es lo más importante, es de que no somos un anexo de México, ¿sí? No somos un anexo. Somos un Estado igual que los otros, ¿no? Con una historia propia y de mucho mayor valor incluso que tal vez que otros, porque nosotros pues decidimos incorporarnos a un sistema federal, ¿no? Por eso es que es día de fiesta nacional también hoy, ¿no? Y hay un decreto, ¿no? Entonces, yo creo que con eso queda más que suficiente claro que ya dejemos de usar el término anexión, ¿no? Que nos ubique en un segundo plano, ¿no? Como somos un anexo, como hermanos chiquitos o como, ¿sí? Y así nos ven, ¿no? De Monterrey, de otros lugares del norte. Se anexó. No, no, no. Creo que ya es tiempo que nos ubiquemos y que usemos el término correcto. Correctísimo. Amado, ¿qué se nos dio? ¿Qué se nos dio por federarnos, unirnos, no anexarnos, federarnos a México? ¿Por qué? ¿De dónde viene? ¿Cómo es que estuvo? ¿Hubo algún movimiento? Platícanos, por favor. Mira, Roberto, antes que nada, buenas noches a todos los que nos vean. Aprovecho así de rapidito, porque el día 12 de este mes, hace 2 días, fue el Día del Historiador. Entonces, mandarles un saludo un poco tarde a los historiadores, a los que son apasionados de la historia, aunque no sean historiadores ni investigadores, pero que les guste la historia. Y también mandarle un recuerdo muy afectuoso a mi maestro Álvaro Matute, que está cumpliendo 3 años de fallecido. Excelente maestro. Y ahora ya paso a hacer un poco de análisis en relación a tu pregunta. Recuerdo que hace años, siendo presidente de la República, el licenciado José López Portillo llegó aquí a nuestro estado y en su discurso dijo que le daba mucho gusto de estar en el estado que era 3 veces se había incorporado a México. Es decir, era el estado más mexicano, dijo, ¿no? Entonces yo digo, bueno, esto da para discutir desde el punto número 1. O se va desde que empiezan a llegar los mexicas a Chiapas, allá por 1486, o se va cuando llegan las tropas de Luis Marín en 1524. Entonces, vamos a ponerle este último, ¿no? El otro también es muy triste porque todas las conquistas son tristes, son apabullantes, son abusivas, son ventajosas, y había que pagar tributos, como después también pasó lo mismo con los españoles. Bueno, entonces, de esa manera Chiapas se va quedando de alguna manera incorporado, pero no por voluntad propia, sino a la fuerza, ¿no? Y en 1531 pasamos a depender de la colonia, y de 1531 a 1539 a la Audiencia de México, ¿sí? Y ojo, aquí a lo mejor Marco no va a estar de acuerdo conmigo, ojalá y sí, pero de 1539 a 1543 pertenecimos a la Capitanía General de Yucatán. Eso poco se ha estudiado o nada se ha estudiado al respecto. No hay un libro que hable de la Capitanía General de Yucatán en donde Chiapas esté integrado, ni de un escritor chiapaneco que yo sepa, y ni de un escritor yucateco, ¿sí? Entonces, de 1543 hasta su independencia, sí fuimos parte de la Capitanía General de Guatemala, ¿sí? De esa manera, fuimos quedando integrados cuando inclusive ya estaba formado lo que era la Nueva España, ¿sí? Que eso fue allá por 1535. Entonces, de esa manera nos mandan
allá con el Reino de Guatemala y ya quedamos ahí hasta 1821, hasta el 28 de agosto de 1821, que por cierto, el próximo año es el bicentenario, el 28 de agosto, ¿no? Marco. Sí, efectivamente, fuimos parte de la capitanía, de Yucatán, por adelantado Montejo, pero es que hubo un litigio. Si nos vamos un poquito antes, hubo un litigio en el sentido de que primero llega Pedro de Alvarado, pasa por el Soconusco y va a conquistar lo que hoy es Guatemala. Funda ahí Santiago de los Caballeros, que hoy es la antigua Guatemala. Bueno, antes era otro poblado que está ahí cerca y después se traslada a donde está hoy la antigua Guatemala. Y por otro lado, llega Luis Marín, 1521, y luego llega Mazariegos. Ahí empieza la disputa. Pedro de Alvarado manda a Pedro de Portocarrero para hacerse de la provincia de las Chiapas y llega hasta Comitán. Bueno, no se llamaba Comitán, era un Canán, y funda ahí, no la primera ciudad, porque no era ciudad, es un campamento en realidad, ¿no? San Cristóbal de los Llanos, pero ya estaba en lo que hoy es San Cristóbal de las Casas, la villa de San Cristóbal. No era Villa San Cristóbal todavía, era la villa Chiapa de los Españoles, y luego la villa Viciosa. Y entonces, al enterarse de que ya estaba cerquita ahí, en los llanos, Pedro Portocarrero va y va a enfrentarlo, ¿no? A pelear su derecho. Y entonces Pedro de Portocarrero se va a Guatemala, se regresa, y muchos se quedan muchos se los lleva a la Ciudad Real, muchos soldados de Portocarrero, y entonces desaparece ese poblado. De hecho, sería la primera población fundada, ¿no? por los españoles, tal vez, ¿no? Antes de Chiapa incluso, ¿no? Pero desaparece. Eso desaparece, fue un campamento, entonces desaparece y entonces queda, por eso se le considera Chiapa de Corzo. Pero ese pleito sigue durante muchos años y está en litigio en España. Al final de cuentas, lo gana Diego de Mazariegos y, por eso hacen el cambio ahí, le dan una parte de las hubieras, que es realmente Honduras por ahí, al adelantado de Montejo, y en la Capitanía General de Guatemala se queda con las Chiapas. Pero todo es parte del virreinato, pues también la Capitanía General de Guatemala pertenecía al virreinato de México, ¿no? Entonces, pero no podemos decir que en esas épocas también nos hicimos mexicanos, porque el concepto no existía, ¿no? No había un país como México. Vinieron los mexicas, pero nada más establecieron unos campamentos en Soconusco, en Los Altos. Nunca pudieron conquistar a los chiapanecas. Prácticamente permaneció siendo maya, zoque, ¿no? Y chiapaneca, ¿no? En las tres regiones. Entonces, ahí fue una invasión, pero no podríamos decir que eso sea el primer proceso, ¿no? Porque no había una unidad como país, ni siquiera existía México, ¿no? Entonces, ese es mi punto de vista, y ya en cambio, cuando hay un proyecto de nación, que es un imperio mexicano, o un sistema federal, pues entonces ya son dos procesos que ya podemos considerar como parte que nos integramos a México, ¿no? ¿Qué empezó a motivar, Amado,
¿Qué empezó a motivar a esa separación? ¿Cuántas Bueno, oportunidades hubieron? lo que empieza a motivar es la indiferencia y el olvido de parte de nuestros vecinos del sur, porque como que estamos marcados por la historia de que Chiapas debe estar olvidado, ¿no? No importa si dependemos de donde dependamos. Nos han dejado siempre al final del camino. eh, y eso hace que aquí también tengo una diferencia porque tendríamos que irnos hasta ya el personaje que muchos lo consideran el padre de la independencia de Chiapas, Fray Matías de Córdoba y Ordóñez, que yo digo que mire, él en 1802 se encontraba en Madrid porque fue a gestionar un permiso para construir la iglesia de San José en Comitán, ¿sí? Y me imagino que también a tomar algún curso, porque no puede estar tanto tiempo ahí, dado que cuando los franceses penetran a España en 1808, tiene que salir a escondidas y deprisa, Fray Matías de Córdoba rumbo a Cádiz, ¿no? O rumbo a Córdoba, y sale para precisamente, no era una persona que le gustara el enfrentamiento, era más bien, aparte de sacerdote, por supuesto, era educador, era maestro, él era gente de letras, ¿no? Y era muy pasivo. Sin embargo, en esa invasión de parte de los franceses, había un muchacho, un joven de Gerona, que ese sí combatía, ese sí era bélico, ¿no? Y se enfrentaba con los franceses por medio del sistema de guerra de guerrillas, en donde definitivamente enfrentaba a los franceses, se escondían y así estaba hasta que lo agarran preso, lo meten a la cárcel. Y yo pienso que han de haber sido muchos los que agarraron porque sueltan a todos, después digo, darles de comer a todos los presos, pues no es nada fácil, sobre un ejército que venía invadiendo también terreno, ¿no? Entonces, este joven llega también a Cádiz. Ahora sí que como dice el dicho, Dios los hace y ellos se juntan, porque ahí se encuentran con Fray Bartolomé, Ay, Matías. Fray Matías de Córdoba. Ahí se encuentran y Fray Matías le hace la invitación para que visite Chiapas, para que venga a Chiapas. Viene a México con el paso del tiempo, llega a la península de Yucatán, él se ordena sacerdote y de ahí habría de venir ya después aquí, concretamente a Comitán, a seguir a Fray Matías, que la verdad es que era una persona que le tenía mucho respeto, lo respetaba mucho, pero este muchacho que fue Fray Ignacio de Barnoya es el que empieza a revolver las aguas, y ese sí, te digo, era bélico porque su historial lo dice que era bélico, ¿no? Y Bravo. era bravo, sí. Entonces, él se entrevista con Matías Ruiz, con la clase pudiente de los de Comitán, de la zona y todo, y empieza a armar, dice, con las luces que le daba Fray Matías por el respeto que le tenía. Es decir, yo entiendo de que no hizo nada si no tenía la autorización de Fray Matías de Córdoba, ¿no? Pero él empieza con las entrevistas y armar, hace su pequeño ejército. Digo, no se sabía qué podía pasar en ese momento, ¿no? De haber sabido que cuando los guatemaltecos se enteran de lo que estaba pasando en Comitán, en Ciudad Real, en Tuxtla Gutiérrez, bueno, en San Marcos, Tuxtla en ese momento,
que en lugar de ponerse enojados o se levantara un ejército para que viniera aquí a Comitán, decirle, oigan, no pueden hacer esto porque está faltando al protocolo. El protocolo dice que primero hay que independizarse de la capitanía y luego te independizas de la corona. Y los comitecos de una vez se fueron a la corona, ¿no? Entonces, este joven fraile, la verdad es que para mí fue el que se lleva pues todo el, si tiene méritos, todo el mérito, ¿no? Tenía que haber Fray Matías de Córdoba porque era mesurado, era tranquilo, pero no podía pensarse que podía ir al frente de un ejército a alguna parte a combatir porque era gordo, era obeso, no se podía mover, ¿sí? Había mucha diferencia, digamos, con la agilidad y la libertad de movimiento que tenía el cura Hidalgo. El cura Hidalgo que además pues era una persona, ahora lo podíamos ver como joven, tenía 57 años de edad, pero el otro no, el otro sí se movía por donde quiera. Entonces, eso fue el motivo de querer la separación, ¿no? La indiferencia, el olvido, porque le daban mucho trabajo los países centroamericanos, ¿qué te diré? Honduras, El Salvador, que están haciendo frontera con Guatemala, ¿no? Siempre hubo mucho problema ahí. Y además Honduras tenía un libre pensador como José Cecilio del Valle, ¿no? Que esos pesan mucho, son gente que hacían valer su ideología y pesaba mucho, ¿no? Eso fue para mí, mi estimado Roberto. Sí, Resumidas cuentas, efectivamente, fíjense, olvidos. perdón. Voy a presentar. Está aquí la presidenta de los cronistas de Chiapas, Sofía Mireles Gavito, quien, si ustedes me lo permiten, también puede hacer uso de la palabra. Son 5 minutos cada uno. 5 minutos estamos hablando. Ya desechamos, el tema se llamó o se llama la anexión o federación de Chiapas a México. Ya fue explicado ampliamente por Marco y reafirma que es una federación. Amado continúa con la historia de el por qué tenemos que nosotros la necesidad o la idea de esa separación, Pero hubo cosas de cabildeos, hubo cosas tan actualizadas como las que se utilizan el día de hoy. Creo que hubieron votaciones. ¿Quién me puede platicar eso, doña Sofía? Bueno, con respecto a la federación, se supone que tuvimos casi un año neutrales, que ni estábamos con Guatemala ni estábamos con México. Nos aceptaron el México después del grito que se dio o lo que pasó el 28 de agosto en Comitán, y que después ya se hace oficial en toda la provincia. ¿Qué pasó en Comitán? ¿Qué pasó en Comitán el 28 de agosto? Pues se da la declaración de que queda independiente Comitán de Guatemala y de la Corona. Ya después se suma San Cristóbal, Tuxtla, Tonalá y los diferentes municipios. Y el 15 de septiembre se da la independencia también en Guatemala de la Corona. Y entonces después, tanto Guatemala, las repúblicas de Guatemala, junto con Chiapas, se unen al imperio de Iturbide en enero de 1822, cuando Iturbide renuncia. Entonces entra en abril de 1823, se acepta la separación de Centroamérica y Chiapas, y entonces queda a la deriva Chiapas entre uno o el otro, ¿no? En esa indecisión,
se hace la proclama de Chiapas libre porque se supone que el gobierno mexicano había mandado a Felisola para estar pendiente de lo que pasaba en la provincia, para tratarlo de presionar a que se sumara con México. Y entonces ellos no están de acuerdo y ya después se retira Felisola. Y ya no sé si es en marzo, en marzo creo, ahorita no me acuerdo, de 1824, viene un delegado, Bustamante, Juan José Bustamante o algo así, y le pide a Chiapas que tiene 3 José meses Javier. para irse. ¿De José dónde Javier viene? de Bustamante. ¿De dónde ¿Mande? viene? José Javier de Bustamante. Ah, José Javier de Bustamante. Y entonces en esos 3 meses que tienen que decidirse para votar y hacer el plebiscito, entonces bajo esa circunstancia y esa amenaza fue que la zona del Soconusco se declara molesto y se suma, se hace independiente y se suma a la República de Guatemala. Y entonces vienen las votaciones, Tonalá vota por Guatemala, Tuxtla vota por Guatemala, Palenque por Guatemala, Cintalapa por Guatemala, pero San Cristóbal y Comitán votan por México, y ahí en las sumas son 96,000 a favor de México, 60,400 a favor de Guatemala y 15,000 y feria que son neutros, que es Ocosingo, Moyós, que ni para Guatemala ni para México. Hubo una cierta inconformidad de Tuxtla de la forma en que se hacen las cosas, pero después deciden por cabildo la decisión de sumarse a la decisión que ya se había tomado de quedarse con México. Eso ya fue hasta octubre de 1824. La suma de votos fue el 12 de septiembre y el 14 de septiembre de 1824 es que ya se declara la Federación de Chiapas a México. Pero en ese proceso, en esas elecciones, se comenta que no eran 172,000 y feria de chiapanecos, sino que éramos menos, que se alteraron los censos, que San Cristóbal hizo alteración en las votaciones, haciendo votar a mujeres y niños para que ganara San Cristóbal a favor de México. Se supone que había cierta tendencia de San Cristóbal a sumarse a México porque la élite económica y social de San Cristóbal tenía deudas con Guatemala y tenía ciertos problemas con Guatemala y prefirió mejor, para no hacer los pagos, pues sumarse entonces, esa es una lo que se comenta con respecto a esa situación del plebiscito, ¿no? Correcto. Entonces, algunos compañeros o algunos pudieran decir que fue el primer fraude electoral que se hizo en Chiapas con respecto a ese plebiscito, porque se alteraron los censos, se alteraron los números y no fue tal como se pudiera decir, ¿no? Porque las mujeres no tenían derecho a votar y hicieron las cosas, digamos, en algunos lugares, algunas provincias, si tenían 5,000 votos, en los censos aparecían que tenían 4,000 votos, ¿no? Eso, al final de cuentas, se aceptó la decisión de la votación de San Cristóbal y Comitán y se disciplinaron las demás provincias, distritos, se disciplinó Tuxtla, que era la única que se rebeló, y se federalizó, y ahorita son 196 años de la Federación de Chiapas a México, y Soconusco, que quedó desde el 24, 25, casi 18 años, como un lugar neutral, que no pertenecía ni a Chiapas, ni a México, ni a Guatemala, pero propiciado por esos pleitos y la inseguridad, tanto en un lado como en el otro,
Soconusco se volvió un lugar de bandoleros, de gente que tenía problemas en México y se iba a refugiar al Soconusco. Los de Guatemala tenían problemas en Guatemala, eran ladrones o pillos y se iban a refugiar al Soconusco. Entonces se volvió una tierra de bandidos y una mucha inseguridad, causando problemas en esa región de que era Escuintla, Tapachula y Tuxtla-Chico. Correcto, Sofía. Marco, ¿quiénes son los personajes? Los personajes que intervinieron en esas votaciones y quién les dio la autorización de ejecutar tales maniobras. Digo, no, eso no lo autoriza nadie, pero ¿por qué ellos promovieron? ¿Por qué ellos? ¿Sí? ¿Y quiénes eran los personajes que estaban, por supuesto, moviendo todas estas aguas, parodiando el INE de aquel tiempo? Mira, antes de eso, quería comentar lo del personaje de Ignacio de Barnoya. Efectivamente, a él no se le ha reconocido mucho todo el trabajo que él hizo, y que no podía ser Fray Matías de Córdoba, porque Fray Matías de Córdoba estaba adscrito al curato ahí de Comitán. Barnoya era su ayudante y él lo enviaba precisamente. Tenía más libertad de moverse y no ser sancionado, ¿no? Porque estaban atentando pues contra el orden establecido. Entonces hay que reconocerle el gran activismo, el recorrido de los pueblos, convenciendo a la gente, los demás curas, ¿no? El otro aspecto que quería comentar era en cuanto a la situación de cuestión electoral, ¿no? Que sí es cierto, hubo muchos jaloneos, ¿no? Incluso hubo hasta un sentimiento anti-mexicano, porque recuerden que Matamoros vino a combatir a Guatemala y a Tonalá, y pues Tonalá pertenecía a Guatemala, entonces se defendió en contra de los mexicanos, ¿no? Aquí en Tuxtla también, una vez que se declara independiente la provincia de Chiapas, del Imperio y de México, tanto de México como de Guatemala, se establece una Junta Suprema provisional gubernativa, con un gobierno propio. Y entonces el gobierno mexicano envió tropas aquí para combatir. Y se hicieron una serie de atropellos en Tuxtla. Entonces por eso Joaquín Miguel Gutiérrez, que era el comandante y jefe político, luego tuvo un sentimiento antimexicano, ¿no? Al ver todos esos atropellos. Afortunadamente, bueno, y entonces se proclama el Plan de Chiapas Libre, que reafirma la libertad de Chiapas. Afortunadamente el Congreso mexicano recapacitó y dijo, bueno, mejor que ellos decidan su situación, que hagan su votación. Pero mandó lo que ahora podríamos llamar cabilderos, ¿no? Mandó a muchos cabilderos a convencer que votaran a favor, ¿no? Y a favor de México. Y ellos fueron los que convencieron sobre todo a Ciudad Real, que era el centro político en ese momento. La votación se hizo como en ese momento, no había un padrón electoral, no había credencial de elector, no había nada, ¿no? Entonces fueron a visitar las provincias y sí, Jan de Vos edita un libro en donde el alcalde, el municipio de Tuxtla se queja de que hubo manipuleos, ¿no? Pero fue un arreglo entre cúpulas, no votó toda la gente, votaron los jefes políticos, las élites decían, bueno, aquí está Comitán, son tantos, no recuerdo cuántos, pero 5,000 y así, ¿no? Entonces se fue sumando. Entonces, tampoco podemos, digamos, juzgar la historia a raíz de lo que hoy conocemos, ¿no?
que hay una credencial del lector, que hay en esto, que hay en padrón, o sea, no. Entonces sí fue un juego de intereses muy fuertes, ¿no? Y ahí fue el error que cometió Guatemala, en que en lugar de hacer ese cabildeo, pues se ausentó. Incluso la Junta Suprema, en la cual Joaquín Miguel Gutiérrez era el secretario, invitaron a que hubieran lo que hoy podríamos llamar observadores electorales. Invitó a Guatemala e invitó a México, ¿no? Ajá. Guatemala no vino, no llegó, entonces pues le dieron todas las condiciones a México, ¿no? Ya antes había venido Manuel Mier y Terán también, por eso se llama Terán aquí, ¿no? Entonces hubo todo un proceso político muy interesante. ¿Cómo se llama? Solórzano fue a México también a ver el proceso de incorporación, ¿no? Entonces, aquí fue importante esa situación, ¿no? Entonces, incluso, por ejemplo, comentábamos la vez pasada que en Ciudad Real, por ejemplo, el barrio de San Felipe y el de Isinacantán, que siempre estuvieron en contra de Ciudad Real, votaron a favor de Guatemala. Y no porque conocieran Guatemala, porque supieran qué había en Guatemala, o que si hubiera sido mejor pertenecer a Guatemala, sino votar en contra de Ciudad Real, ¿no? Entonces se dieron todo ese tipo de manifestaciones, ¿no? Entonces es un proceso muy, muy interesante. Habría que estudiar en cada distrito qué fue lo que influyó para que votaran unos a favor, otros en contra. Y había otros municipios, perdón, no eran municipios, eran distritos, ¿no? Partidos que ni en cuenta ni enterados estaban, ¿no? Como Ocingo, y otros. Y entonces lo pusieron ahí como indiferentes, que sería lo que llamamos abstenciones, ¿no? Entonces fue muy interesante Lo que sí es cierto es que en ningún otro estado se dio lo que hoy, lo que se dio aquí en Chiapas con esa federación, ¿no? Entonces, eso es importante. De Y acuerdo. eso lo tenemos que hacer valer. Si no lo hacemos valer los propios chiapanecos, ¿quién? Pues ya valimos. Ya valimos. Si es día de fiesta nacional y en ningún estado se celebra. Nadie. Solamente en la Ciudad de México, los que viven, cuando Amado era el mero de los chiapanecos radicados, hacían pues sus reuniones, hacían sus festejos, algunas veces en Mérida. Ahorita hay un grupo muy importante en Querétaro. Entonces, yo creo que eso no es un hecho histórico menor, ¿no? Es un hecho histórico muy importante, tanto para Chiapas como para México. Correcto, el nuestro es más para nosotros, quizá porque también estamos olvidados de México. Bueno, Amado, hubo relleno de urnas, el equivalente a todas las tropelías. Ellos creo que No hubo urnas. No hubo urnas, pero hubo relleno de actas, ¿no? Que votaron los muertos, los niños que no debían, las mujeres que ni idea. ¿Quiénes, yo insisto en saber, quiénes fueron los actores de todas esas cuestiones entre coletos y cochitías? Mira, antes que se me olvide, porque me acordé escuchando a Sofía, el día 12, el sábado pasado, se cumplieron exactamente 178 años del regreso del Soconusco a Chiapas, ¿no? Que como dice Marco, no es cosa menor, y nadie de los historiadores, investigadores, mencionan eso como que pasa desapercibido, y es parte del estado, pues, de Chiapas, ¿no? 178 años de que de que regresa al Soconusco. Digo, del Soconusco al estado de Chiapas. Mira, yo tengo también otra inquietud en relación al manejo de las actas del día de la votación. Efectivamente, como dijo la maestra Sofía, Vicente Filisola es regresado a la Ciudad de México, y Filisola
para que te des una idea, es el único militar de alto rango que hubo en la época que tuvo que ver con el movimiento aquí en el sur y que tuvo que ver con el movimiento en el norte, porque estuvo al lado de Santana peleando en Estados Unidos. Bueno, lo que es ahora Estados Unidos, ¿no? Pero antes la frontera de México estaba hasta el río Nueces, es decir, más al norte, ¿no? Bueno, pero se va a Felizola y en su lugar se queda su lugarteniente, que era Felipe Codallos, ¿sí? Felipe Codallos empieza a hacer unas maniobras ahí no muy legales, guatemalteco él, ¿no? Por supuesto, queriendo llevar agua a su molino, ¿no? Y también hay quejas del comportamiento de Felipe Codallos. El representante de México, José Javier de Bustamante, estuvo presente el día de las votaciones, pero se pidió también la presencia de un representante del gobierno de Guatemala y Guatemala no envió representante, ¿sí? Entonces eso se podía dar pie a que se hiciera y deshiciera como le conveniera a la gente, pues sobre todo de Ciudad Real, ¿no? Pero sí, no manda representante Guatemala porque ya lo intuía de que todo hacía ver que se iba Chiapas a incorporar, digo yo, a la naciente República Mexicana. Chiapas fue el estado 19 en incorporarse a la federación, ¿sí? Es decir, después de Chiapas vendría más, pero nadie tendría un movimiento tan importante, tan interesante como lo tuvo Chiapas. Correctísimo. Y como el tiempo se nos fue, vamos a empezar con la maestra Sofía, brevemente, ¿qué es realmente el 14 de septiembre? Brevemente, luego Marco, al final Amado, por favor. Bueno, es una fiesta, por decreto, una fiesta nacional. Ahorita no me acuerdo qué presidente de la República. Abelardo L. Rodríguez. Abelardo L. Rodríguez lo declara como fiesta nacional. Y pues primero fue fiesta de Chiapas, ¿no? Y ahora es nacional y se hace está en el calendario cívico el 14 de septiembre como el festejo de esa Federación de Chiapas a México. Pues como dijo Marco, es una fecha muy importante porque pues es el único estado que se suma, bueno, voluntariamente se puede decir, ¿no? A México. Claro, pues desde la época de la colonia, pues Nueva España venía desde Oaxaca hacia arriba, pues llegaba a las Californias y la Florida, y luego el centro, la capitanía, que era otra cosa. Entonces, pues cuando se da la independencia de la corona y que se forma el imperio de Iturbide es el periodo en donde México abarca pues casi la mitad de lo que ahora es Estados Unidos, más todo lo que es México, más todo Centroamérica. Entonces el imperio de Iturbide era gigante. Desgraciadamente, pues se siente obligado a renunciar, se va a Europa, está ahí un tiempo, regresa y después lo hacen preso ahí en Tamaulipas, en Santa María y Santa Marina, ya ni me acuerdo cómo va el nombre. Soto la Marina. Soto la Marina. Y total lo fusilan. Entonces, pues al perderse el imperio, pues quedan libres los que se habían sumado, y entonces las repúblicas centroamericanas se separan, forman su federación, que después no funcionó porque Salvador se separa Nicaragua, Costa Rica, en fin, y Chiapas estaba en una situación especial, ¿no?
no quería estar en un lado ni en el otro y pues le dieron el chance en ese año de 1823 al 24 a decidir si se sumaba a un lado, se federaba a México o qué hacía. Pues creo que la decisión a la larga, ya después de 196 años, haciendo cuentas, creo yo que pues fue mejor para Chiapas, porque si no seríamos un país centroamericano que tiene también muchos problemas sociales, económicos y políticos, y por lo menos ahorita, aunque estamos un poquito marginados, que no estamos, somos el estado de los estados más pobres de la República, pero creo que tal vez estuviéramos en situación peor si no se hubiera hecho esta federación, ¿no? Se le ha dado mucho, pero pues porque a partir del levantamiento armado de 1994, el gobierno federal le ha dado mucho dinero a nuestro estado. Desgraciadamente es un dinero que no se ve para mejora del estado, porque sigue siendo el estado más pobre de la República. ¿Qué pasa con ese dinero que dio Salinas, que han dado los diferentes presidentes de la República? Pues ahí viene la corrupción de nuestros gobernadores, ¿no? Pero, pues, la verdad que a pesar de todo es un estado muy importante porque, pues, tenemos mucha riqueza cultural, biodiversidad, pues, de todo tipo, ¿no? Y pues conservamos nuestras culturas, nuestras raíces. Y ahorita pues también ha sido importante para el gobierno federal porque estamos ahorita como el refugio de todos los indocumentados que están en Tapachula, que todos los africanos, haitianos, cubanos, centroamericanos, hondureños están ahí trabados, estamos como de tope deteniendo a ese problema social y Tapachula lo está sufriendo, ¿no? Pues nos agarraron el gobierno federal para cuidar ese problema, para que no lleguen a los gringos y no pasen, o sea, todos estos movimientos migratorios que antes eran del norte hacia el sur, ahora son del sur al norte, y todo Centroamérica, pues, pues están detenidos ahí y ha sido un problema social muy fuerte, ¿no? Y desgraciadamente eso tal vez causa que Tapachula o esa zona siempre ha estado como media molesta, media inconforme con lo que le ha pasado en la historia, en la historia pues tanto de Chiapas como de México, ¿no? Correcto. Marco. Es que es un día muy especial para Chiapas, para México. Dicen por ahí que tenemos un contrato que vence. Eso es falso. Eso es lo que quiero que lo expliques. ¿Por qué esa inventiva de ese contrato? Si es que así es o si existe en realidad. Miren, fueron dos procesos de incorporación a México. Uno en un imperio y otra a través de actas. Y otro a un sistema federal. Y ahí están las actas, ¿no? Existen. Las actas no tienen términos. No se trata de un tratado internacional, de derecho internacional, como lo es Panamá o lo es Hong Kong, en donde sí hubo un acuerdo entre dos naciones, firman un pacto y se da por terminado. Esto fue una invención. Y hay que tener mucho cuidado con este tema. Una cosa es que los chiapanecos reclamemos nuestro derecho, de que hemos estado abandonados y no hemos sido atendidos como debe ser, aunque mucho dinero que ha llegado aquí, pues no ha llegado al desarrollo, se ha desviado, ¿no? Eso lo sabemos. Esa luz es conocido a todo el público. Pero eso de que nos vamos a separar, de que vamos a irnos a otro lado, eso es fomentado por intereses extranjeros que probablemente quieran apoderarse de Chiapas y entonces inventan que un contrato. Hace muchos años, unos 25 años, el Congreso del Estado hizo un foro. Y yo les dije, eso es falso, por eso. Y a ver, quiero que me enseñen ese contrato, ese convenio que se termina. Irma Serrano, me acuerdo, lo mandó a buscar en todos los archivos, entonces no existe, ¿sí? Entonces,
hay que tener cuidado con esos posicionamientos. Sí, las fuerzas políticas internacionales se están moviendo. Por algo, esos grandes migrantes están llegando. Quién sabe qué pretendan. Entonces, creo que lo peor que nos puede pasar es que como país nos pulvericemos, ¿no? Y entonces vamos a ser una colonia de otro, Estados Unidos, China, no sé, Rusia, que son los tres que están peleando, ¿no? ¿Y qué vamos a salir beneficiados los chiapanecos? Nada, ¿no? Y se van a llevar nuestros recursos. Entonces, una cosa es que peleemos nuestro derecho como Estado libre, soberano, independiente, a la misma altura que cualquier otro Estado del país. No somos menos, no somos un anexo de México, somos igual o mejor incluso, somos muy trabajadores, que se quite esa idea de que los chiapanecos son flojos, son esto, somos muy trabajadores, ¿sí? Y lo demostramos en todos lados. Sí, señor. Y que por eso tenemos los mismos derechos que todos. Y Sí, eso señor. lo reclamamos y estamos. Otra cosa es que andan inventando que se van a separar. Yo creo que no es por ahí. Esa es mi posición. Correcto. Dos cosas se acaban ya de definir. No es anexión y tampoco hubo algún convenio. Tampoco. La Fíjate, mira, pregunta, ¿sí? si me dejas, para que Chiapas se separara del país, se tiene que hacer un cambio en la posición política de los Estados Unidos mexicanos. Tienen que votar todos los estados y la Cámara de Diputados y Senadores. Es un proceso, ¿sí? Un enfrentamiento, una guerra, ¿no? Contra un ejército mexicano. O sea, ¿en quién nos va a beneficiar eso? ¿No? Por último, Amado, va en ese sentido la pregunta. Salimos de Guatemala para entrar a Guatepeor. La pregunta es la siguiente. Supongamos sin conceder y sabiendo que no es cierto, mañana termina ese convenio. ¿Qué te gustaría hacer? ¿O por dónde jalar como chiapaneco? Es hipotético el caso. Es hipotético. Mira, sinceramente, se los digo, si vamos a juzgar al gobierno federal, motivados por el momento actual que estamos viviendo, pues mira, yo pienso que estaríamos mejor como Estado independiente, ¿no? Y si hay que incorporarse a algún país que no sea del sur, tiene que ser del norte, porque tendríamos una cultura diferente, pondríamos la basura en su lugar, todo estaría limpio, habría respeto al vecino, ¿no? A nuestras autoridades, a la policía, ¿no? Todo eso lo tenemos que aprender porque nos los van a meter a la fuerza, ¿sí? Ahorita es un relajo, ¿no? Corren a la Guardia Nacional, yo pienso que estuvo bien ahí en La Boquilla, ¿no? En Chihuahua, pero pasa lo mismo en otra parte y en otra parte y va a llegar el momento que va a ser un relajo, ¿sí? Entonces, recordando algo también de lo que mencionaba Sofía, de nuestros dos diputados que estuvieron en la Corte de Cádiz en 1812, 11 sería en este momento, porque creo que llegaron un poco tarde, don Fernando Dávila mencionaba de que Chiapas no había llegado nada de adelanto, ¿sí? Los campesinos no tenían las herramientas adecuadas para trabajar la tierra. ¿Cómo es posible, digo, después de tanto tiempo, estemos parados casi en el mismo lugar? Sí, señor. ¿Sí? Entonces, digo, eso no se vale. Eso no se vale porque no son pocos años, ¿no? No son pocos años. Ya estamos hablando, definitivamente, más de 200 años, ¿no? Es para que tengamos una comunicación excelente, tanto de la zona norte como de la costa, los altos, la selva,
y los productos que hayan en esas zonas se vayan al mercado internacional sin ningún problema, ¿sí? Pero, entre paréntesis, lo que a mí me da un poco de tristeza, también lo pensé cuando Sofía hizo mención de Iturbide. Cuando Iturbide abdica, que fue el 19 de marzo de 1823, se va con toda su familia, que tenía como una docena de hijos, el señor, a Italia, ¿sí? Se va a Italia. Mientras aquí emiten una orden de captura que en donde lo agarren, lo pueden fusilar sin necesidad de nada. Sin necesidad de armarle un juicio, de defenderse, ni nada. Ya estaba la orden de asesinarlo, de matarlo, ¿sí? Bueno, pues resulta que el día que lo matan, que fue en el mes de julio de 1824, no se entera prácticamente qué pasa con Chiapas, dado que él, el 22 de enero de 1822, que fue cuando fue el enviado José Pedro Solórzano a hablar con él, y se entrevista con él y le entrega el acta que llevaba de Ciudad Real, en donde contenían 18 puntos por qué Chiapas quería ser mexicano, ¿sí? Entonces, Iturbide le dice, adelante, le dio mucho gusto y se comprometió a brindarle seguridad y progreso al estado de Chiapas. Ya no se enteró de nada qué pasó con Chiapas porque lo mataron antes, en julio de 1824. Eso es lo que quería decir, porque me da tristeza por Iturbide y por nosotros los chiapanecos, que nuestro diputado en la Corte de Cádiz pues fue muy claro. Los campesinos en ese momento no tenían las herramientas para trabajar la tierra. Qué avanzado. Muchas gracias a todos. A mí me queda nada más la resaca de este día, donde ustedes han hecho realmente toda una descripción de que seguimos igual de jodidos que antes, o peor. 2, que no hemos ganado absolutamente nada porque seguimos siendo la puerta trasera de México. Y tercero, pues que también se siguen desarrollando los mismos modelos de antaño para esas votaciones donde nos metieron a chaleco, quizá donde no queríamos ir. Quizá donde no queríamos ir, pero no me dijeron ni tampoco los ínclitos e impolutos ciudadanos coletos y comitecos, que fueron los que impulsaron todo eso. Les agradezco muchísimo a la maestra Sofía Mireles Gavito, la presidenta o presidente de los cronistas de Chiapas, Marco Antonio Orozco Suart, otro de los cronistas de Chiapas, y Amado Blanco Pedrero, otro de los cronistas también chiapanecos. Les agradezco muchísimo. En quizá, pues digan gran día, a mí en lo personal, pues no. Gracias, les agradezco mucho y nos vemos a la próxima. Buenas noches. Luego.